Recuerde que esto le va a servir también para poder indexar mejor sus publicaciones, particularmente si son nuevas. Porque el que llega nuevo hoy con su productito va a tener que competir con una fila larga de personajes que ya están ahí vendiendo. No es que yo llegué y vendo. No están los rotos en las primeras páginas de búsqueda. Si usted hace bien los títulos, como digo yo, y la cuenta se fue a naranja, y no va a vender. Y como me dijeron o me dicen algunos, yo copio los títulos de los mejores vendedores. Un error muy grande. Se puede estar perdiendo una gran oportunidad y ante la repetición de un título sin ton ni son, algorítmicamente no vale nada. Si no destacamos, no vendemos. Si no indexamos, no nos ven. Si no nos ven, no nos compran. Cada palabra final dirige la misión hacia tu público exacto. Yo quiero que todo el mundo me vea. No sirve, no funciona, no puedo escalar, no aparezco en los índices de búsqueda más arriba. Puedo ser Mercado Libre Platino, Super Saiyajin y no aparezco porque hay un mar de publicaciones que ya hicieron un tapón, están ocupando el espacio y están funcionando muy bien y no tengo oportunidad de entrar. En cambio, si le encuentro el giro, la variante, sí tendría esa oportunidad. Ahora entienden por qué no me gusta hacer títulos con inteligencia artificial. Prefiero trabajar un poquito y vender más y no delegar todo eso. Análisis y composición de un título eficiente. ¿Pero por qué es tan importante hacer un título eficiente? ¿Por qué es tan importante hacer un título eficiente? A ver, ¿quién se anima? Ahí los leo. ¿Por qué es tan importante un título eficiente? ¿Cuál es la llave que abre la puerta algorítmica dentro de Mercado Libre? Cuando yo estoy creando una publicación, ¿qué es lo más importante? Para mí, obviamente, sin descartar ninguna de las otras, es el título. Es la llave con la cual yo le estoy comunicando a una plataforma, que es un algoritmo de entrada de datos. ¿Recuerda el bloque algorítmico? Ahí está el blanco para los que estaban ahí. Estaban extrañando. Decía, ¿qué pasó con el blanco? ¿Qué pasó con el blanco? El bloque algorítmico. Blanco ahora es la capacidad que tenemos dentro de Mercado Libre de crear seguidores, generar seguidores y crear una comunidad. Pero para que esto a mí me funcione de arriba para abajo y de abajo para arriba, yo debo tener la llave. No es el producto. Haga mal su título con el producto ganador y no le va a funcionar. Hágalo más o menos y le va a funcionar más o menos. Hágalo bien y, como dice Johnny López, va a lograr una indexación correcta en una gran base de datos que hoy se llama Mercado Libre. El problema es cuando me abordan Mercado Libre como si fuera una página web, ni siquiera. Porque para una página web hoy en día tenemos que saber SEO para entender cómo indexa el algoritmo de Google, para tener figuración, alcance e indexación. Entonces todo, amigos, parte de las palabras clave. Y vamos a hablar hoy en detalle cómo entender, y le pido que se acomode. Si tiene que ir a buscar agua, vaya ahora. Si tiene un café a mano, quédeselo, no se mueva, para que no le pierda el ritmo. Aquellos que lo están viendo grabado, yo leo todos los comentarios, pero no estoy discutiendo con la gente. Hay muchas opiniones, seguramente lo podría yo hacer mejor, pero créame, es así. Es así como lo voy a explicar ahora. No es poco interesante la experiencia que alguien me pueda contar sobre una publicación o sobre una sola cuenta. En el sentido estadístico, digo. La experiencia de uno no se puede extrapolar a miles. No se puede. O a cientos. No se puede. Por algo funciona el mundo de esta manera. Entonces vamos a ver una parte muy importante que usted rara vez va a ver explicada. Sí, lo va a ver mencionado, pero no desarrollado. No con una lógica que usted lo pueda entender y yo lo pueda entender. No lo va a ver así. Lo que le estoy dando no es un regalo. Por favor, no lo tomen así porque yo no soy quien para darles nada. Pero préstele atención. Con unas pocas pruebas usted va a descubrir que es así. Así que vamos a hacer un análisis y composición de un título eficiente. Este es el cohete Saturno V, que es el cohete que llevó al hombre a la luna, pero tiene una conformación que hoy en día, gracias a Elon Musk y su equipo de ingenieros y desarrolladores, ya no es necesaria. Antes, los cohetes tenían etapas, iban quemando etapas en la medida que iban subiendo
a la estratosfera y hacia el espacio, iban quemando etapas. No había forma de traerlo de vuelta. Hoy sí lo están trayendo de vuelta. Entonces, digamos que es una conformación vieja, pero que aplica perfectamente a cómo funciona lo que vamos a ver hoy con respecto a la conformación de títulos. Estos cohetes, los de la línea Saturno, tienen al menos 3 etapas, o tenían 3 etapas. La primera etapa era justamente la etapa de lanzamiento, luego tenía la segunda, llegaba a la estratosfera, seguía subiendo y seguía quemando. Cuando entraba la tercera etapa, ya el cohete quemaba la tercera, ya listo para orientar hacia su destino. Y aquí adentro, en la puntita, este pedacito de acá, ahí estaba el módulo lunar Apolo 11. Ahí adentro estaba. Entonces vea todo lo que uno va dejando en el camino, ¿no? También esa otra analogía de cómo trabajamos en Mercado Libre. Y luego la historia, no se le voy a contar yo, porque obviamente hartas películas hay y libros de historia que hablan sobre el tema. Pero recuerde esta analogía sobre el Saturno V, que es el cohete que llevó al Apolo 11 a la Luna. Entre otras, porque hubo varios lanzamientos que se hicieron y experiencias que se generaron. Pregunta, antes de seguir avanzando, si tuviera que vender este producto, una remera básica, lisa, de hombre, ¿cómo lo venderían? ¿Cómo harían sus títulos? Y como me dijeron o me dicen algunos, yo copio los títulos de los mejores vendedores. Un error muy grande, copiar los títulos de otros vendedores. Se puede estar perdiendo una gran oportunidad y ante la repetición de un título sin ton ni son, algorítmicamente no vale nada. No vale nada. Por ahí se está metiendo en un área que no le conviene. Por ahí hay una gran saturación de esas búsquedas y usted no va a figurar nunca. ¿Vieron cuando me dice, no, don Néstor, ya publiqué, pero no aparezco en ningún lado, no me puedo ver en ninguna parte, hago la búsqueda y aparezco en la página 930? Y sí están copiando los títulos, saturadísima esa área, esa categoría de Mercado Libre con ese tipo de búsquedas. Ahora vamos a ver unos ejemplos que preparé para entender mejor. Hay alguien, leo por arriba igual, pero por ejemplo, mi mentalidad dice, para alinear a lo que están buscando los clientes. Muy sabio lo que está diciendo, está muy alineado con lo que vamos a ver hoy. Pero si yo tengo que conformar un análisis para vender este producto, este o cualquiera, traje este de ejemplo simplemente. Vamos a hacer el ejemplo con la venta de este producto, la creación. Vamos a crear un título sobre cómo vender este producto. Pero acá tengo varias preguntas para hacerme. ¿Remera hombre o remeras hombre? Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo a nivel indexación. ¿Es parecido? Y sí, hay un perfil de gente que está buscando sí y hay otro perfil que no. Unos usan la S al final de remeras y otros no. ¿Y eso a qué se debe? Y hay una gran cantidad de publicaciones que venden lo mismo. De ahí la solución de catálogo. Meter todo en una bolsa y que compitan ahí adentro. Porque cuando no existía catálogo, uno hacía una búsqueda, había 400.000 publicaciones con mínimas diferencias una de la otra. El mismo producto. Nadie vendía tampoco, porque depende de la posición que le tocó, por ahí no entraba ni su familia a mirar el producto, ¿no? Catálogo, entre otras cosas, vino a resolver eso. Pero vamos a ver un poquito ahora la conformación del título. Antes de avanzar, quiero dejarle esto, que lo vamos a ver hacia el final. Miren hacia dónde voy. Los títulos, todos, estén mal o estén bien, tienen una conformación que sale de la casualidad o sale del análisis. Yo prefiero que salga del análisis, que no salga de la casualidad. Si sale de la casualidad, no tengo el más mínimo control de nada. Si sale del análisis, lo estoy orientando hacia algún lugar. Me podré equivocar, pero entiendo rápidamente en dónde me equivoqué. Pero si sale desde la copia o desde la falta de análisis, ahí estoy complicado. Presta atención ahora, simplemente para tenerlo claro hacia dónde vamos, pero no es crítico en este momento. Lo vamos a desarrollar hacia el final, pero no hay manera que se lo pueda explicar si no lo ve ahora, para que tenga sentido lo que viene después de esta placa. Si yo lanzo dentro de Mercado Libre mi título, remeras, hombre, lisa, algodón, oversize, pack por 3 unidades, es un título, pero ese título está compuesto de segmentos de palabras clave de cola corta. En esta parte de arriba tengo 3 de cola corta: remeras hombre, remera lisa algodón, remera oversize pack
pack por 3. A veces es una línea un poquito gris entre una y la otra, pero funciona de esa manera. Digamos que, para basarnos un poquito mejor, la de cola corta en esta etapa sería remeras hombre. Me está manifestando el producto y a dónde está dirigido o el tipo de producto que es. Es de cola corta. ¿Por qué? Porque tiene poca información. Remeras de hombre hay millones. No me está manifestando otra cosa. Esta parte de acá, de cola larga, estoy tomando remeras hombre lisa. Ahí ya tengo más información. Al haber más composición de palabras claves y manifestar mejor su intención, la llamamos de cola larga. Siempre se habló y siempre hemos trabajado en remeras, iba a decir, en palabras claves de cola corta y de cola larga, y en su configuración, porque lo que tenemos al final del título completo, por eso está segmentado, es un encastre entre distintas palabras clave de cola corta. Los títulos son muy importantes para nosotros, primero por dos razones. Tenemos una limitación, la cantidad de caracteres disponibles para hacer palabras clave, no puedo estar jugando con eso. Es mi única llave de entrada. No la puedo perder. Segundo, hay un entorno muy competitivo. Y tercero, hay una cantidad limitada de palabras clave y se queman rápidamente, se usan rápidamente. Acá el secreto también está, y eso no abunda, es en la combinación, en saber utilizar. Por eso la segmentamos de esta manera. Cola corta y cola larga. Cola larga sería remeras hombre lisa. Ahora, cola extra larga, esa es la novedad también que les traigo, que después de mucho tiempo de venir analizándolo y nunca lo mencioné, esta es la primera vez que estoy mencionando que en mis análisis trabajo con análisis de palabra clave de cola extra larga. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vamos a ver más en detalle. Por ejemplo, si yo tomo remeras, hombre, lisa, algodón, por eso llega hasta acá la línea, ahí tengo una palabra clave de cola extra larga que no solamente me dice el producto que está buscando la persona, sino que también me manifiesta su intención pura de lo que quiere del producto. Quiere una remera de hombre, ya sé dos cosas, que sea lisa y que sea de algodón. Entonces ahora entiendo hacia dónde puedo apuntar incluso mi publicación. También mi publicación debería estar hablando estrictamente de lo que puse en el título, pero si pongo cualquier cosa en el título, ahora entienden por qué no me gusta hacer títulos con inteligencia artificial. Prefiero trabajar un poquito y vender más y no delegar todo eso, que entiendo que en algún momento lo va a hacer mejor que yo, pero hasta que me demuestre lo contrario lo voy a seguir haciendo así, con todo el respeto del mundo que me merecen los equipos que desarrollan inteligencia artificial. Pero hay un tema de conexión también y de comunicación hacia el comprador que tal vez a nivel de inteligencia artificial todavía no empatizamos muy bien. Bueno, quédense con esta foto y avanzamos un poquito. Vamos a desarrollar todo esto. Recuerde que esto le va a servir también para poder indexar mejor sus publicaciones, particularmente si son nuevas. Porque el que llega nuevo hoy con su productito va a tener que competir con una fila larga de personajes que ya están ahí vendiendo. No es que yo llegué y vendo. Ese es otro de los temas que a mí siempre respondo medio riéndome, ¿no? Porque publicaron hace 5 minutos y me vienen y me preguntan, todavía no estoy vendiendo, ¿qué pasa? Y usted recién llegó, pero de esta manera podríamos potenciar mucho más rápido el desarrollo y la indexación de su producto. Primera etapa, la base del impulso. Recuerde la analogía de las etapas del cohete Saturno. Primera etapa, Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, el Apolo. Primera etapa, la base del impulso. La base del impulso en este negocio radica en entender la primera palabra clave de mis títulos, particularmente la de palabra corta. Una palabra sola no sirve, le quiero aclarar, una sola no va a servir nunca. La palabra clave de cola corta, la inicial, es la clave de todo. Es la que termina abriendo todo el juego. El algoritmo lee en importancia de izquierda a derecha, como lee creo que la mitad de la población, porque hay ciertos, en ciertos idiomas y culturas se lee de arriba para abajo, de derecha a izquierda, pero digamos que el algoritmo lee de izquierda a la derecha. Entonces lo más importante que yo tengo que poner ahí va primero, pero hay distintos análisis que tengo que hacer previamente, no es que yo me la invento. Ahora voy a mostrar dónde salen estas palabras clave. No es que me acosté a dormir y entre sueños vi bajando del cielo la frase, ¿no? La palabra clave, ¿no? La tengo que estudiar primero. Pero
quiero mostrar esto. Remeras hombre es el equivalente a la palabra clave principal más tipo de producto. Es la palabra clave principal, exactamente, tipo de producto, remeras de hombre. Ah, parece una obviedad, pero no le preste la atención, porque a veces me ponen pack por 3, me ponen pack, me ponen la marca directamente. A veces sirve, a veces no sirve, depende de la categoría. Cada categoría también tiene pequeñas modificaciones en la conformación de palabra clave que afecta su desarrollo. En marcas muy reconocidas, en categorías donde hay marcas de mucho peso, alimento para mascotas, ha sido eficiente arrancar directamente con la marca y luego todo el desarrollo que estamos viendo ahora. Y en otras categorías no. Entonces hay que entender bien el juego. ¿Cuál es el objetivo? Despegar del suelo del anonimato, porque cuando yo estoy desarrollando todo este análisis, esta forma de hacer título, lo que yo busco es impulsar mi publicación lo más rápido posible, alineando, como mencionaron recién en el chat, alineando mi publicación a cómo busca la gente, no como me busca a mí, o como yo quiero, o como a mí me parece, o como vino del listado de productos del proveedor. El proveedor no hace palabras clave, ¿eh? El proveedor no sabe ni papa de cómo vendemos en Mercado Libre. El fabricante menos. Como está en la caja, olvídense. Me interesa poco y nada a mí cómo vino el producto bautizado. Poco y nada me interesa. Me interesa mucho, sí, mucho cómo lo busca la gente. Más sagrado que el bautismo. Pero cómo lo bautizaron no me interesa. Porque el que lo bautizó no tiene ni idea cómo la gente lo busca. Es la parte más potente del título, lo que activa el algoritmo y genera atracción. Es lo que hace que yo lo meta dentro del bloque algorítmico. ¿Recuerda cuando empezamos a estudiar el bloque algorítmico? Rojo la demanda, verde cómo busca la gente. Ahora estamos con el tema de redes sociales o generación de seguidores, ads y orgánico. Yo acá en orgánico lo doy vuelta en importancia. Ahora el más importante es la parte orgánica. ¿Cómo voy a meter el dato? ¿Cómo yo cargo el dato? ¿De qué manera le voy a decir al sistema que me tiene que indexar la publicación? Porque si me equivoco ahí, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, y acá sí, yo sentencio, remeras hombre, es tu combustible inicial. Sin esa palabra clave no hay impulso, no hay búsquedas que te encuentren. No hay manera que yo los encuentre ustedes si arrancaron con la palabra pack. Yo sé lo que van a decir. No, yo estoy con pack y hay vendos. Todos venden, gente. Basta de eso. Todos venden. Si vendieran solamente lo que lo hacen muy bien, estaría el 95% de la gente afuera. Es distributiva la venta dentro del Mercado Libre. Una galletita para que usted no se anime. Algunas ventitas para que usted no se me desanime, no se me vaya. Todos venden algo, porque hay infinidad de formas de encontrar una publicación. No hay una sola. Yo sé que uno dice, pero hay muchas maneras. Yo tengo que lograr aparecer orgánicamente en las más eficientes. Segunda etapa, sería ya un poquito más arriba de la parte inicial del cohete. Estabilización del vuelo sería search. Arriba es cómo se busca. Search es la parte algorítmica, la cajita que no cambió desde 1999, que está ahí arriba y no cambió nunca. No sé si se dieron cuenta que cuando usted entra a Mercado Libre cambia todo, pero esa parte de ahí, la forma de buscar, no la movieron más. No le pusieron casi filtros, casi nada. No me la toquen que funciona perfecta, dijo alguien y no la tocaron más. ¿Y quién comanda? ¿Quién tiene los controles de lo que sucede en la cajita de búsqueda, el área de search de Mercado Libre? ¿Quién la maneja? ¿Quién la manipula? ¿Quién la alimenta? La gente. Tercer algoritmo. Yo tengo que saber cómo busca la gente. No puedo adivinar. Entonces decimos también que la segunda parte de la palabra clave, la segunda palabra clave de cola corta, lisa, algodón, es el equivalente a ¿qué? ¿Qué pongo siempre ahí en mis títulos? Atributos descriptivos, material, color, modelo y formato. No se puede poner color. A veces sí, a veces no. Ahora vamos a hablar un poquito ahí cuándo conviene poner el color y cuándo no. El objetivo es ganar velocidad y relevancia algorítmica. ¿Por qué? Porque le estoy dando información al algoritmo ahí. Mira, estoy hablando con el comprador. Hablo con los dos. Hablo con el comprador, hablo con el algoritmo. No puedo hablar con uno e ignorar al otro. Son muy celosos los dos. Uno es el que busca, el otro es el que sirve. Por eso es tan importante la alineación de palabras clave. Particularmente si lo vamos a hacer en conjuntos de 3, 4 palabras clave o palabras clave de cola corta, o 3, 2 de cola larga, o la que encontremos. Pero en todos los casos tengo que hablarle a los dos. Tengo que entender que
esas dos etapas, la parte inicial, ¿no? Acá tengo lisa algodón y acá tengo remera hombre, lisa algodón, estoy dándole un sentido muy importante a la búsqueda, como hemos visto en muchísimas ocasiones cuando hago el predictivo de Mercado Libre desde el área de búsqueda para entender mejor la palabra clave. Cuando yo tengo remera hombre, lisa algodón, el algoritmo entiende el contexto y se estabiliza en la búsqueda correcta. Porque si fuera solamente remera hombre, no sabría cuál. Algún tipo de cuello, alguna tela en particular, alguna costura, algún formato, estampadas, ¿qué? ¿Cuál? No sé, no lo puedo categorizar correctamente. Ahí que sabemos perfectamente que trabaja en conjunto con ficha técnica y descripción, particularmente con ficha técnica, para hacer la indexación de las publicaciones en relación a cómo la gente lo solicita. Por eso es muy importante entender eso. Esa combinación a mí me permite dejar de aparecer en búsquedas erróneas. Acá lo igual lo dejo todo escrito para que lo vean. Si en esta etapa el cohete se desvía, aparece en búsquedas erróneas o pierde visibilidad. ¿Vieron cuando gastan publicidad? Gasta, aparece y la métrica no da, que empiezan a aparecer, no sé, en un mes apareció en 1.400.000 impresiones, pero sin embargo entró muy poca gente a ver la publicación, es porque está muy mal conformada lo que sería el desarrollo de las palabras clave. Me está mostrando en búsquedas muy genéricas. Ahora le voy a mostrar algo muy interesante. La relación, la diferencia entre tener palabras clave muy genéricas y palabras clave muy específicas que manifiesten la intención de búsqueda o del comprador. Hay algo que pierdo, pero hay algo que gano. No puedo tener todo. Prefiero perder lo que les voy a mostrar que voy a perder y ganar la venta, que es lo que vine a buscar. Tercera etapa, la precisión hacia el destino. Ahí es donde yo empiezo a contarles que tenemos todos estos temas en nuestra capacitación de operador de cuenta. Me lo puse acá, no me di cuenta, perdón. Venía embalado con el tema. Estos temas en profundidad están en nuestras consultorías y capacitaciones. Fórmese que le vamos a devolver su dinero en ventas. Fórmese con nosotros. Va a ver que este nivel de formación le va a permitir a usted crecer como un profesional. Así que bueno, retomo. Tercera etapa, la precisión hacia el destino. Yo necesito llevar a través de mis palabras clave de cola corta, que la estoy transformando en cola larga y extra larga, en una secuencia hacia la tercera etapa que me permita a mí sumar un título de esta conformación: remera, hombre, lisa, algodón, oversize, pack por 3. Tener una comunicación muy clara donde le estoy hablando a todo el conjunto, le estoy hablando al algoritmo y le estoy hablando al comprador. Oversize pack por 3 en esta parte del search es el equivalente a detalles diferenciales o de conversión. ¿Es importada? ¿Es oversize? ¿Es un pack por 3? ¿Es premium? ¿Es nacional? Ahí le estoy hablando directamente al comprador. Lo repito. Las primeras dos secuencias de palabra clave de cola corta, los dos primeros segmentos, remera, hombre, lisa, algodón, casi algorítmico, alineado con la intención de búsqueda. Hacia el final, oversize. Y tal vez estas dos últimas palabras clave o este segmento hacia el final, ya le estoy hablando al comprador. Directamente. Ya les puse el gatillo ahí para dispararle la necesidad de ingresar, o que ya tengo el producto que está buscando. Voy directamente al tercer algoritmo. Dejo de hablarle al amarillo, salto directamente al verde, al más importante, el comprador, el que va a definir, en definitiva, si vendo o no. Esta capa final es la que afina la indexación y aumenta la tasa de clics. ¿O para qué creen ustedes que hacemos títulos de esta manera? Necesito que la gente me vea, necesito que la gente cuando me lea ingrese en conjunto, obviamente sin olvidar que en alta performance también enseñamos en nuestras academias en el desarrollo de publicaciones de alta performance, que arrancamos por título y complementamos con ficha técnica, imágenes y video. La primera etapa es la de captación. La primera imagen es complementaria, pero viene complementaria justamente con el título y los vectores de conversión, velocidad de entrega, financiamiento, oferta. Más claro no puedo ser. Consultores se van a quedar sin trabajo. Si la gente que me está viendo ahora, 130 personas, lo interpreta bien, no va a haber más consultoría. Con esto ya están teniendo bastante información para
para implementar. Repito, si no destacamos, no vendemos. Si no indexamos, no nos ven. Si no nos ven, no nos compran. Cada palabra final dirige la misión hacia tu público exacto. Por ejemplo, hace unos años vendiendo lavarropa, en la venta de lavarropas, cerré la frase, esta etapa final, aquí atrás, cerré diciendo puerta extra grande. Porque había detectado que la gente buscaba lavarropas que tuvieran su puerta extra grande. Metí ese misil ahí y empezó a funcionar, porque era el detonante para las personas que estaban buscando ese lavarropas. Y así hay que investigar. Yo le di un ejemplo, ¿no? Para cada cosa no le voy a dar uno, pero así le di el ejemplo. En este caso, el pack por 3 sería lo que yo le estoy dirigiendo y el oversight. ¿Sí? Que son palabras que están en tendencia, que están en moda. Bien, la llegada a destino, el Apolo 11, lo que está dentro del Saturno 5, que es lo que yo estoy buscando, entender que cada palabra impulsa el viaje hacia la venta. No, yo no me puedo dormir ahí diciendo, bueno, no es tan importante, a mí yo lo hago más o menos y funciona. Bueno, háganlo, tienen todo su derecho de hacerlo como quiera, pero cuando nosotros nos traen una cuenta, una empresa con problemas de venta y empezamos a revisar la conformación de palabras clave de título, y los empezamos a alinear con respecto a este saber, lo que sucede luego en poco tiempo es la reconquista de lo perdido. Porque habrá funcionado muy bien, sí, pero ante la saturación de los últimos tiempos no funciona más. Ante el cambio social de la forma de buscar el producto dejó de funcionar. Ante el hecho de que otros vendedores lo están haciendo mejor que yo, dejó de funcionar. Ante la situación de que la última vez que me formé fue en un curso que dio Mercado Libre en 1999 o en el 2005 y nunca más toqué nada, y bueno, no va a funcionar esa cuenta, hay que reconstituirla u optimizarla, ¿no? Entonces menciono que esta parte es el equivalente al clic y la conversión. Esta conformación de un buen título no busca solamente despegar, sino llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Clic y conversión. Porque eso también hace a la indexación. Cuando los títulos están mejor conformados y están muy bien desarrollados, permite una mejor indexación algorítmica para su ordenamiento ante la búsqueda que hacen las personas cuando entran a Mercado Libre a buscar. Pero también permite generar una mayor tasa de conversión que me da distintos tipos de beneficios. Por ejemplo, me lleva hacia la meta de convertirme en un vendedor Mercado Libre platino. Eso ya me equivale a tener el posicionamiento dentro de la plataforma si mis productos o los productos que me destaquen, mis killers, al ser Mercado Libre platino, tengo, no digo asegurada, pero tengo la invitación a participar en la primera página de indexación. No están los rotos en las primeras páginas de búsqueda. Si usted hace bien los títulos, como digo yo, y la cuenta se fue a naranja, y no va a vender. Porque también tiene que ser un líder como vendedor. Es un conjunto. Ahora bien, acá el objetivo de hacer los títulos de esta manera es aterrizar la venta. O sea, me tiene que traer la venta. Todo muy bien, pero me tiene que traer la venta. Cuando el título cumple su misión, el comprador te elige porque encontró exactamente lo que buscaba. Por eso lo alineamos. Muy bien, algo para aclarar. Sin mentir con el producto. O sea, no puedo exagerar el producto o mentir. Es muy importante esa cuestión. Traigo de vuelta al Saturno 5, pero ahora alineado a la palabra clave que desarrollé completa del título. Por eso lo traje de esta manera. Este análisis lo he hecho con Nubimetrics. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo lo hago con Nubimetrics para que entiendan. Ven, tengo las mismas etapas que hemos visto al principio. Ahora detrás tengo al Saturno 5 y acá tengo como referencia todo el desarrollo de las palabras clave. Vean cómo yo encuentro dentro de Nubimetrics, analizando mes a mes. Ahora vamos a hacer una pasadita, no lo muestro así porque no va a dar el tiempo para que lo hagamos, la búsqueda uno por uno y la prueba y demás. Pero por ejemplo, en posición 7 encontré remeras hombre, pero también encontré que hay 600.262 publicaciones que están usando esa palabra clave de cola corta. ¿Dónde voy a poner mis títulos? ¿Dónde voy a conformar o dónde quiero poner mi publicación? Y bueno, donde haya más búsquedas relevantes, donde haya más gente buscando el producto. Me quiero ir a la esquina donde más gente está. A veces sí, a veces no. A veces hay una esquinita que pasa menos gente, pero resulta que todos los que pasan compran. Ahora vamos a ver un poco de eso también.
No necesariamente tengo que ir al choque a categorías que están saturadas o palabras clave que ya están hiperutilizadas. También puedo ir a otros lugares donde hay, sí, menos tráfico, pero también hay más ventas, irónicamente, ¿no? Luego encontré que remeras lisas, tengo remeras acá, tengo lisa acá. En el puesto 38 solamente hay 325 publicaciones utilizando la palabra clave remera lisa, por eso metí lisa acá. Obviamente esta es una decisión que tomo yo como operador de cuenta, no es que alguien me susurra al oído y me dice, haz el título de esta manera, eso no va a pasar, eso lo tiene que hacer usted. ¿Le va a salir bien? ¿Le va a salir mal? No importa. Ahora que podemos cambiar los títulos, los vamos a ir modificando a la medida que se pueda. Entonces tengo, vean cómo lo voy separando, remeras hombre, puesto 7 en las búsquedas, listo, puesto 7 es la palabra clave más buscada, la más importante, bien acá. Remeras lisas, puesto 38, 325. Luego encontré por acá remeras algodón. ¿Ven cómo voy segmentando? Puesto 39, 11.000 publicaciones en sus títulos tienen remera algodón o remeras algodón. Oversize, en el puesto 5, 13.000 publicaciones. La palabra clave de cola larga, remera oversize hombre. Es de cola larga porque tiene 3 y me manifiesta su intención. Acá me dice que quiere una remera, no sé cuál. Acá me dice que es lisa, no sé si es de hombre o mujer. Acá me dice que es de algodón, no tengo idea para quién la quieren. Si es para estampado o estampada o del hombre araña, no sé. Pero acá me dice claramente, encontré esta de cola larga, que tiene la palabra clave que estoy usando yo. Remera, remeras, oversize, hombre, hombre. ¿Ven cómo lo voy nutriendo? Siempre termino como cruzando y repitiendo las palabras clave. Luego la palabra pack de remeras, también la encontré, puesto 68, 129.776 publicaciones en Mercado Libre en el periodo que analicé, están utilizando esa palabra clave. ¿Cómo lo sé? Comparto. Nubimetrics, área o módulo Mercado Libre, que se busca lo más buscado del mes. Selecciono los meses, no selecciono un solo mes, hice un análisis de noviembre 2024. ¿Por qué? Y quiero saber qué pasó en el verano del año pasado. ¿Qué voy a analizar? ¿En julio? ¿En invierno? Cuando nadie compraba. La estacionalidad la tengo que tener presente, ¿no? Entonces, digo, bueno, voy a empezar a desembarcar con este producto y lo voy a ir posicionando. Lo voy a ir calentando. Es un producto nuevo. Lo voy a hacer competir. Quiero aprender. Lo voy metiendo. Quiero saber cómo se vendía en los últimos meses. No hago el análisis de una. Pero ven que acá tengo las palabras clave, que es lo que transferí a lo que les mostré recién. Estoy mirando noviembre 2024 y tengo, bueno, remeras de poliéster por mayor para sublimar. Esto fue en esa fecha, puesto número 1, 43 publicaciones. Remera mujer, 375.000 publicaciones tiene remera mujer. Palabra clave extra, hiper, mega de cola larga. Chomba de uniforme colegio. Mancedo de Quilmes, se ve que es un colegio que hace las remeras para los alumnos, 27 publicaciones, subió, ese mes picó, se ve que había viaje de egresados, alguna cuestión. Puesto número 4, acá abajo le voy a mostrar cuántos puestos subió en esa fecha, acá subió 35 puestos, remeras estampadas personalizadas, 73.000 y así. Si quiero saber en detalle, simplemente voy poniendo palabras clave, acá pongo algodón, ¿ven? Remeras algodón por mayor, puesto 14, subió 3, remera algodón peinado, 24.1, puesto 39, 11.000 publicaciones, remera mujer algodón, puesto 80, ¿ven? Voy poniendo las palabras clave y lo voy entendiendo, lo voy depurando. Rapidito lo paso. Después usted juegue, si ya tiene cuenta activa, juegue con Nubimetrics, se va al módulo y lo va a experimentar también. Va a tener la matriz de palabras clave de cómo se viene buscando desde 2019 hacia la fecha, mes por mes, para analizar. Va a poder poner el ranking. Si yo pongo la palabra hombre, tengo remeras hombre, puesto 7, que es la data que les mostré recién. También hay un proceso de descubrimiento. Muchas veces, y esto siempre se los menciono, cuando uno está analizando un título para una publicación, descubre otra cosa que puede ir a comprar, entiendo yo, inmediatamente, ¿no? Porque si estoy haciendo mi análisis de remeras, o playeras, perdón, no mencioné que en Argentina se llaman remeras y en México, Colombia se llama playera. Entonces, entender esa cuestión, vean que descubro que en esas fechas había muchas búsquedas de puesto 16, remera manga larga hombre, o la larga, 1, 2, 3, 4, así como está.
Puedo arrancar así mi título. Remera oversize hombre, chombas hombre, remera oversize hombre, remeras hombre estampadas. La que aplica, aplica. La que no, no. Remeras oversize hombre de nuevo. Remeras Lacoste hombre. Remeras hombre. Remeras Puma hombre. A veces vienen con la marca. Si tengo la de la marca, ya la publico así. No me mareo. Así la busca la gente, así la pongo yo. Simple, ¿no? Es lindo cuando uno tiene un integrador, ¿no? Cuando le dicen cómo viene. Entonces voy extrapolando. Puede ser que cambie la tendencia este noviembre de 2025, no sé, puede ser que se mueva, que cambie la tendencia. Pero ya la tengo muy aceitada, la vengo siguiendo. Por eso lo mido varios meses y puedo saltar de distintos años y ver si hubo corrimientos o tendencias que fueron modificándose. Acá lo que hice yo, simplemente para una visualización más gráfica, les mostré cómo venía la composición. Me quedé con un P7, un P38, puesto 38, un puesto 39, un puesto 5, un puesto 68. Así se juega, fuerte. Puede ser que yo mueva, porque es una pregunta lógica que alguien me puede hacer, saque lisa y ponga algodón adelante y lisa atrás. Sí, se puede, no va a haber problema. Va a haber un cambio mínimo. Ahora les voy a mostrar. Va a haber un cambio mínimo, chiquito, no pasa nada. No pasa nada, pero va a estar dentro del núcleo de cómo busca la gente. Lo que yo no haría es arrancar con pack por 3. No tiene tanta relevancia. ¿Pack por 3 de qué? Va a preguntar el algoritmo y va a forzarlo a un análisis más profundo para entender el producto. O arranco de una remera hombre, lo menos importante es la cantidad de packs para el algoritmo, según mi criterio. Lo más importante, adelante. Lo menos importante, todo es importante, pero debería tener un nivel de importancia, va más hacia atrás, hasta agotar la mayor cantidad de caracteres posible. Por eso trato de ahorrar espacio y no hago lío con lo que escribo. No repito palabras clave. Que yo ponga remera, algodón, no va a aportar nada. ¿Sí? No es el diario, que uno ponía para estar primero cuando hacía un anuncio en el diario. Entonces venía otro, ponía y después venía otro y decía No funciona así. Es una indexación algorítmica y usted debe entender que va a ser penalizado con el castigo griego le va a dar el algoritmo, lo va a desterrar. Su publicación va a quedar desterrada en el olvido hasta que se muera olvidada. ¿Sí? Haga bien las cosas. No hay trampitas. La lógica que heredamos nosotros no aplica. Ya saben todo. Estos muchachos ya saben todo. Ya entienden cómo nuestras mañas. Entonces ahí nosotros tenemos que saber que hay un algoritmo que va indexando y que obviamente a mí me permite en esa indexación. ¿Por qué me importa la cantidad de publicaciones? Porque también un análisis un poco más profundo con Nubimetrics puedo empezar a encontrar los volúmenes de venta, entender mejor la dinámica, y donde hay dinero está el algoritmo moviéndolo. Es así como funciona. Bien, para aquellos que no tienen el gusto de utilizar Nubimetrics todavía, pueden utilizar Answer the Public. Yo ahora les voy a mostrar bien en detalle un integrador que me permite a mí ya no analizar dentro de Mercado Libre como Nubimetrics, sino cómo busca la gente en mi país el producto que quiero vender. Ahora les voy a mostrar un ensayo que hice más temprano. No hago los ensayos en vivo porque puede malir sal, ¿sí? Puede malir sal y perdemos tiempo. Pero después hágalo usted porque es una herramienta gratuita. Puede hacer 3 búsquedas por día gratis también. Y vuelvo a lo mismo, el mismo criterio. Sigo teniendo Saturno atrás. Sigo teniendo los atributos. No los mencioné. Acá los puse. Cambié las etapas por palabra clave principal. ¿Ven que se los marqué? Estas dos. Palabra clave principal. Atributos descriptivos hacia el centro. Y diferenciales o conversiones. Bueno, es diferencial que es oversight y es un pack por 3. Quedó súper claro. Me voy ahora sí a un análisis similar con Answer the Public y tengo lo mismo. El análisis que ahora les voy a mostrar, encuentro que hice un análisis en Argentina. La gente está buscando en Google, me se compra fuera de Mercado Libre, pero no tanto. A ver, 70-30 sería la diferencia. Creo que un informe que leí hace un tiempo estaba dando eso en Latinoamérica. Mucho se vende por Mercado Libre. El resto queda para las páginas web y otros marketplaces. Tenemos remeras hombres lisas, remeras hombre oversize, remeras hombre lisas negras, remera hombre algodón, remeras hombre importadas, remeras hombre pack. ¿Ven? Empieza a aparecer
distintos descubrimientos que yo debo conectar de la misma manera. Bueno, ¿dónde voy a poner remeras hombre? Acá. ¿Podría haber cambiado lisa por importadas? Y perfectamente, si mi remera fuera importada. Si no es importada, no. De algodón, acá está. Lo que no tengo que repetir, si acá dice remera sombra algodón y acá puse remera sombra lisa, no repito remera sombra algodón. Me quedo con el componente diferencial, que es algodón. Hice una búsqueda, remera sombre, acá está guardada, remera sombre en Argentina. Hice la búsqueda, 201 resultados, 14.800 es el volumen. Si usa la versión paga, le va a mostrar también los volúmenes. ¿Qué puedo ver acá? Por ejemplo, acá estoy viendo algunos indicadores. Por ejemplo, entiendo qué está preguntando la gente. Eso no va al caso ahora, es para un análisis más profundo. Acá lo que estoy viendo son las preposiciones. Por ejemplo, remeras hombres sin mangas, remeras hombres con cuello, remeras hombre con guardapampa, remeras hombre con botones, remeras hombres con brillos, remeras oversize hombre con diseño, remeras para hombres 2023, quedó ahí colgada, remeras hombres última moda, así como busca la gente. ¿Qué es lo que a mí me importa? ¿Sí? Después lo demás no me interesa. La verdad le digo, no me interesa cómo el gerente dice, cómo viene la ficha, no interesa. Lo que interesa es que, obviamente, yo tengo que alinearlo, ¿no? Más abajo tengo el listado, que son las palabras claves que les compartí recién. Por ejemplo, van a encontrar muchas, las que tengo que entender cuáles se están alineando con mi publicación. Yo tengo que entender eso. Por ejemplo, de las que están con mi publicación, yo podría remeras hombre, algodón, ¿no? Empezar a buscar, remeras hombre, algodón, ¿ven? Acá está, remeras hombre, algodón, remeras hombre, algodón, Pima, seguramente es una marca, y ahí vamos, ¿eh? Sirve mucho para descubrimiento y sirve también para alinear y entender el tipo de búsquedas que se está haciendo, ¿eh? Bueno, todo eso de la A a la Z va a tener todas las, por ejemplo, remeras hombres modernas. Mire, eso es descubrimiento. Ah, no se me había ocurrido. Y no, si no estoy mirando nada. Remeras hombres mayorista. Ah, ¿puedo vender mayorista? Y sí, si hice un pack por 3, puedo hacer un pack por 6, por 10. No sé. Lo podría vender de esa manera. Mira acá. Remeras hombres lisas mayorista. Ah, puedo hacer otra publicación. Y sí. Ah, pero un momento, ¿qué? ¿Mi segunda publicación le cambio esto? Y claro, hago una publicación nueva y ya le pongo remera hombre mayorista. Algodón oversize, pack por 10. Vamos. Segunda publicación para captar otro público. Alineado a ese público. Tenga presente eso, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, acá están las que rescaté justificando mi sesgo de cómo hay que hacer este título. Por eso es importante lo que le dije al principio. Si encuentro, por ejemplo, de movida de una remera sombre lisa algodón, tengo una palabra clave de cola extra larga. ¿Por qué? Porque me manifiesta el producto, la aplicación del producto y la intención del comprador. La quiere lisa y de algodón. El orden es muy importante. El orden en importancia es muy importante. No puedo arrancar remeras. Bueno, por acá estaba. Remeras sombre algodón la puedo usar. Remeras sombre importadas. Remeras sombre pack podría usarla. Remeras hombre oversize, podría arrancar así. Pero no es esto solo, yo tengo que seguir construyendo. Esa es la parte difícil que estamos explicando ahora. No va a venir de una todo el título, lo tengo que construir. Para aquellos que les interesan estos temas y están viendo estos contenidos y dicen, pero ¿cómo? ¿Dónde estaban ustedes que nunca los vi? Es porque no los estaba buscando. Y por alguna razón le llegó el momento. Mire que este conocimiento duele. Este conocimiento le va a doler. Lo va a llenar de incertidumbre. Este y todos los contenidos que hay en nuestro canal. Mucho de lo que no estoy profundizando lo va a encontrar en el canal. Y mucho de lo que no está en el canal están en nuestras academias. De eso vivimos. No hay que olvidarse. Palabras clave. ¿Qué son las palabras clave de cola corta y de cola larga? Un pequeño repaso. Ahora sí tiene sentido todo lo que le dije. De cola corta. Son términos muy generales formados por una o dos palabras, nunca por tres. Una o dos palabras que representan categorías ampliadas de búsqueda. Remera hombre. Remera algodón. No me está diciendo mucho. No me puedo quedar con eso solo. Por eso hay que prestar atención al conjunto. Las de cola corta tienen eso. Ejemplo. Remeras hombre. Celular.
licuadora. Es muy, muy genérico. Por eso no hay que asustarse cuando uno ve, a ver si no lo cerré, cuando uno ve en Nubimetrics, no se tiene que asustar si hay 600.000 publicaciones, porque no es que las publicaciones dicen remeras hombre. Tiene en el título eso y otras cosas más. ¿Está bien? Pero esa es de cola corta, es muy genérica, no está manifestando su intención. Eso es bueno aclararlo. Palabras clave de cola corta tenemos, y acá hay una reflexión, suele tener mucho volumen de búsqueda, solitas, tiene mucho volumen de búsqueda, a no confundirse ahí, de miles o millones de visitas potenciales, pero también altísima competencia. Hay que hacer los títulos completos, no de 40 caracteres, son 60, a veces es menos, a veces hay categoría que está en algunos países dando un poquito más, pero use todo, trate de usar todo al máximo, de optimizar espacios. Los espacios también se cuentan. Si no hace falta, no ponga coma, no ponga símbolo, vaya derecho a la palabra clave. Son genéricas, no definen intención de compra, sino curiosidad y exploración. Claro, remera hombre, bueno, no sé la que quiero, remera hombre, la persona va a poner remera hombre. Vea esta situación como para profundizar. Mire esta situación. Me acabo de ir a Argentina. Pongo remera hombre, ¿ven el predictivo? Remeras hombre, remera lisa algodón hombre, remera hombre lisa algodón. Y vamos a hacer otra cosa, para cambiar, vamos a poner mujer. ¿Ven? Pongo mujer, deportiva. Ahí se transformó en palabra clave de cola larga. Ya hay una intención. Ahora, si voy a deportiva, vamos hasta dónde llegamos, ¿no? Pero igual esto no sirve para hacer título, no se confunda. Sirve para hacer un ensayo. Si voy a remera mujer deportiva, y luego vuelvo, ¿ven? Me arma otro predictivo, pero ya partiendo de la palabra clave de cola larga, a ver si la puedo transformar en extra larga. Algodón, oversize, de marca Adidas, algodón. Esa es palabra clave de extra larga, que además me manifiesta la intención del comprador. Quiere una remera, es mujer, debe ser deportiva la remera y de algodón. Y ya no hay más predictivo, ¿ven? Se murió, no da para más. El resto lo tengo que hacer yo. Por eso usamos integradores. Ahí me están aclarando, gracias Jonathan, que Pima es una variante de algodón. Muy bien, siempre se aprende algo. Muy bien, gracias. Entonces, ven, ahí yo ya tengo la intención completa y debería avanzar un poquito más ya con algunas características extra o hablándole directamente al comprador para generarle el gatillo. Bien, salgo de acá, vuelvo para acá. ¿Qué riesgo tengo si trabajo solamente con palabras clave y no trato de que se complementen? Porque dos palabras clave de cola larga y corta podrían conformar una de cola larga y una de cola larga y una de cola corta o una de extra larga, como vimos al principio. Tengo que jugar con eso. A veces uno no entiende. ¿Por qué anda tan bien la publicación? Porque tiene esos tres atributos. Muchos tienen 2 de 3, muchos tienen 2 de 3 y a veces no tienen uno. Porque tienen bien el comienzo o lo tienen mal ubicado o no va a la profundidad. Riesgo. Cuando el título está construido solo con palabras claves de cola corta, se diluye entre miles de publicaciones. Por eso a usted le cuesta generar tráfico. Los títulos son los captadores de tráfico. Uno, no es el único. Yo debo cuidar eso. Cola larga ahora. Son frases más específicas, generalmente de 3 o más palabras, que describen con precisión lo que el comprador está buscando, que es lo que les mostré recién acá. Vea este efecto. ¿Ven? Recuerde saquen una foto de estos tres. Ninguno de los tres son pagos. Saquen una foto de estos tres. Voy a borrar algodón. A ver qué pasa. Ya no está más. No estaba acá y por ahí ni esté en la primera página. Este creo que lo vi, este también lo vi, pero no son los mismos. Ahí cambió. Entonces, eso es lo importante. Si el suyo es de algodón, más vale que lo tenga en el título, Y es que esa palabra clave está en las búsquedas, como acá. Pongo otra vez algodón y otra vez va a cambiar, ¿ven? Porque estas rankean y están indexadas con esa atribución. Con esa atribución. Hay muchos factores, usted va a tener que elegir el mejor, no se va a poder quedar con uno solo. Eso es lo traumático de la conformación de títulos. Ejemplo, remeras hombre lisa algodón, que es con el que estuvimos trabajando, licuadora Oster, ven, ahí tienen la marca, vidrio 600 watts. Bien, hay permitidos, como pasa en electrodomésticos o en electrónica, 128 GB puede usar abreviaciones porque es de uso común, lo interpreta rápidamente y lo utiliza también el comprador, pero no puedo
poner leak para abreviar. No es el diario, como se hacía antes, ¿no? No puedo. Yo sí, lo que es de uso y costumbre, acá en vez de poner watts, puedo poner una W, se puede. Lo que está nomenclado a nivel ingeniería o datos, también. Pero hay cosas que no. Ejemplo de palabras clave de cola larga que manifiestan su intención: remera, sombre, lisa, algodón, licuadora, Oster. Quiero una Oster. No quiero Liliana. No quiero una licuadora Atma. No quiero otro tipo de marca. Tiene que ser Oster. Yo tengo Oster, licuadora Oster. ¿Es de vidrio? Es de vidrio. 600 watts, 600 watts. Listo. Y sigo. Y sigo. Cualquier otro atributo que yo interprete por mi análisis, que también está en las búsquedas que hice con los dos integradores que les mostré recién. Si encuentro que la gente lo quiere traba de seguridad, acaba de decir traba de seguridad, porque está en las búsquedas. No lo elijo yo tampoco el atributo, lo extraigo de lo que la gente quiere. Celular Samsung, 128 GB, azul libre. ¿Qué es libre? Que está liberado. Podría decir libre o liberado. Si así lo está buscando la gente, ahí va. Palabras clave de cola larga o long tail. Tiene el menor volumen de búsqueda. Ahí es donde viene la amargura del vendedor. No, pero acá hay menos gente buscando. Sí, sí, pero tiene una intención de compra mucho más alta. ¿Por qué? Porque la misma palabra clave me trae su intención y yo estoy alineando mi producto con su intención. Extraigo de mi producto, puedo decir muchas cosas de mi producto, extraigo mi intención y se la manifiesto en el título. Por eso tiene una conversión más alta y una indexación donde no estoy compitiendo contra otros, porque me olvidé ponerle ese atributo extra. No le puse algodón y estoy compitiendo entre unos genéricos que no me está dando ningún beneficio. Su competencia es menor también. Y el tráfico que atraen es más calificado, compradores que ya saben lo que quieren. Vuelvo al punto, quien está buscando así, licuadora Oster vidrio, 600 watts, ya sabe lo que quiere. No lo van a convencer con otra marca, quiere eso. En su proceso de análisis y descubrimiento y toma de decisión, los estados conscientes e inconscientes del comprador, está acá. No está en otro lugar. Ventajas en Mercado Libre de trabajar de esta manera. Estas palabras ayudan al algoritmo a entender el contexto exacto del producto. ¿Por qué? Porque así como lo entiende una persona que está alineado, el algoritmo también. Es más información algorítmica. Aumentan la tasa de conversión porque el usuario encuentra justo lo que buscaba. No está mirando un mar de publicaciones. Aquellos que tienen la idea, y yo lo sé porque siempre me dicen lo mismo, yo quiero que todo el mundo me vea. No sirve, no funciona, no puedo escalar, no aparezco en los índices de búsqueda más arriba. Puedo ser Mercado Libre Platino, Super Saiyajin y no aparezco porque hay un mar de publicaciones que ya hicieron un tapón, están ocupando el espacio y están funcionando muy bien y no tengo oportunidad de entrar. En cambio, si le encuentro el giro, la variante, sí tendría esa oportunidad. Bien, avanzamos un poquito más. ¿Cómo lo interpreta el algoritmo de Mercado Libre? Mercado Libre no solo busca coincidencias en el texto, sino coherencia semántica entre título, descripción, atributos y categoría. Es importante colocar el producto en la categoría que corresponde, pero muy importante. Muy importante, ¿eh? Mucho más de lo que algunos creen. Poner medias en una categoría de zapatillas no es ningún negocio hoy en día, ¿eh? A veces resolvemos, miren, a veces me traen productos, ¿saben cómo lo resolvemos? Revisando en qué categoría están. ¿Sabe cuál es la solución? Sáquelo de esa categoría y póngalo en otra. Pero tengo ventas. Y usted quiere vender. Ahora no vende nada. Sáquelo de esa categoría y muévalo a la categoría que corresponde. Es cierto también que con el tiempo Mercado Libre va sumando nuevas categorías y nos obliga a movernos y perdemos un poquito de historial, pero no pasa nada, queremos seguir vendiendo. Entonces, Mercado Libre no solo busca coincidencia de texto, sino coherencia semántica, que es una atribución algorítmica también, entre título, descripción, atributos y categoría. Pondera mejor las publicaciones que usan palabras claves específicas, coherentes con el producto real. No vale poner cualquier cosa que hay mucha cosa genérica. Super cool, vi el otro día. Hot sale, me ponen en el título, más allá de que los van a penalizar en algún momento. No me penalizaron porque no vendes nada. No te penalizan porque no estás vendiendo nada. Cuando empezás a vender te penalizan. Asocia las colas largas a publicaciones con mayor probabilidad de conversión. ¿Entiende que hay un tema de inteligencia ahí atrás? Está buscando una remera deportiva de mujer de algodón. Tengo estos títulos que están así, con esa coherencia semántica. Vamos a mostrar eso. A ver qué pasa. A ver si macheamos ahí.
Penaliza títulos que repiten términos sin importar o no aportar información, que son de relleno. Eso se ve muchas veces, ¿eh? Aparte me están perdiendo potencia. Están regalando una palabra clave que ya está funcionando, ¿eh? Entonces, ¿para qué repetirla? Si ya está funcionando, ya está. Ponerla en dos lugares no va a aportar nada. Y por último, las palabras de cola corta atraen tráfico, sí, pero las de cola larga generan ventas. ¿Está bien? Póngale coherencia, repita esta capacitación y va a ver cómo le va a empezar a funcionar mejor. Puede usar esta técnica para varias situaciones, rescatar publicaciones que están muertas, que no están vendiendo nada, que no tienen tráfico, no logran tener tráfico, nunca va a vender. Cambie título, ficha técnica y descripción. Sirve para publicaciones que están perdiendo competitividad. Si le da la oportunidad de cambiar el título, lo cambia. Sirve para suplementar una publicación nueva con una orientación mucho mejor y liquidar la vieja que ya no tiene sentido y no está funcionando. Sirve para eso, para tomarse las decisiones, ¿eh? Por eso arranqué con temas basados en el conocimiento. En este video que ves en pantalla te cuento qué cosas hacen que el Mercado Libre suspenda tu cuenta, cómo hacer para evitarlo y cómo actuar si alguien denuncia tu cuenta. No te lo pierdas.